Bendiciones, muy buenos días a toda la amable audiencia. Ya estamos en su programa Café Pastoral. Gracias a Dios, hoy es jueves y estamos ya aquí en la mesa de trabajo para traer una palabra de bendición, una palabra que traiga esa fe en su vida. Les habla el pastor Miguel Urbano Macía, pastor del Centro Cristiano Belén de Umbría, el cual en el día de hoy vamos a estar trayendo un tema muy especial con nuestro pastor Fausto Jiménez, pastor y supervisor de la zona 2. Pastor Fausto, muy buenos días. Pastor Miguel, qué bendición poder estar otra vez juntos aquí trabajando. Sí, señor. Aprovechamos esta linda oportunidad para saludar a todos nuestros oyentes, las personas que se conectan en esta hora. Siempre es una alegría poder tener este espacio para compartir la palabra del Señor. Así que aprovechamos a saludar a todas las personas que están allí en los diferentes lugares, en sus casas, sus trabajos, aún los que están enfermos, los que están pasando por alguna prueba y se encuentran allí tal vez en su casa, en su habitación. Queremos que el Señor en esta mañana pueda bendecirlos, que la mano del Señor esté extendida sobre cada uno de ustedes y que hoy, contrario de pronto a lo que algunos pudieran pensar que será un día de prueba, de dificultad, poder declarar sobre sus vidas que hoy será un día de bendición, un día de respuesta, un día donde podrás ver la mano del Señor extendida sobre tu vida. Así que queremos pedirte que no te vayas a desconectar, sino que permanezcas, porque estamos seguros de que el Señor tiene una palabra especial para tu corazón en esta mañana. Y estaremos trabajando con el pastor Miguel, desarrollando una palabra que ha puesto el Señor en el corazón, pero con la seguridad de que el Señor habla siempre que vamos a su palabra, ¿verdad? Así es, Pastor Fausto, y queremos siempre recordarle a los oyentes que nosotros en la mesa pastoral oramos por ellos, por todos los oyentes y todos los televidentes. Siempre oramos por ustedes, por ellos, para que cuando nosotros estemos aquí en la mesa de trabajo, en el programa Café Pastoral, sea una palabra precisa, sea Dios haciendo un milagro en la vida de todos los oyentes, de todas las personas, el cual nosotros lo hacemos aquí con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación para que el oyente sea bendecido y usted tenga los principios bíblicos, el consejo de Dios oportuno y preciso para que avancemos, porque esa es la idea, avanzamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, Pastor Fausto, hay una audiencia muy linda, muy grande, muy bonita, y siempre recordamos a los oyentes a saludarlo, porque hay personas que están en las casas, en los hogares, están en la ama de casa, la familia, en el taller, en el hospital, en la clínica, en el taxi. A veces uno va caminando por las calles de la Pastora y uno escucha la gente escuchando el programa. Entonces, como entonces yo digo, bueno, ahí hay personas que uno tiene que saludar, porque ellos son los que realmente motivan que nosotros estemos en esta mañana. Y es una alegría, ¿no? Saber que hay esa conexión con las personas en el sentido de que están escuchando, que ya identifican el programa, que ya se conectan por una palabra, porque tienen la seguridad que es un tiempo donde el Señor puede hablar a sus corazones de una manera especial. Así es, mi pastor. Así que, mi querido oyente y televidente, usted de pronto va a escuchar la voz rara de nuestro pastor Fausto, y es porque estuvo un tiempo en la nevera, en la capital, ¿no? Casi un mes allá y un mes larguito. Un mes largo en una actividad ministerial. Entonces, por eso tiene un poco ahí como gripa, ¿no? Afectación de... Pero no hay que asustarse, sino realmente es una... sí. Pero aquí estamos en esta mañana en la mesa de trabajo, así que el tema de hoy, Pastor Fausto, vamos a desarrollarlo, con la amable audiencia. Vamos a la palabra. Entonces el tema de hoy es, no soy rebelde a la visión. Ajá. No debemos ser rebeldes a la visión, y cuando nosotros estamos hablando del texto, no ser rebelde de la visión, tenemos que explicar una vez más qué es visión. Porque realmente hay conceptos diferentes de visión, pero en este caso, en el contexto que lo vamos a analizar y desarrollar, la visión es la revelación del plan, del propósito y de la voluntad de Dios para su vida y para la mía. Así de sencillo. La visión es la revelación de la voluntad, del plan, del propósito de Dios para la vida de cada uno, y por eso hoy vamos a hablar sobre el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, que está en Hechos capítulo 26, el versículo 12, él relata lo que es la conversión, y ahí vamos a ver
en este relato, en la conversión, cómo las Escrituras nos dan unos principios que Dios tiene un plan y un propósito con los oyentes, con nuestras vidas, así como lo tuvo con Saulo. Y vamos a ver cómo se desarrolla esa visión para que nosotros podamos estar dentro del plan, dentro de la visión de Dios en estos tiempos. Así es, el texto. El texto es Hechos 26, versículos 12 hasta el 19. Ajá, ok. Dice la palabra del Señor, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Así, mi pastor, y fíjese que, y mi querido oyente, que ahí está el apóstol Pablo relatando su conversión, el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Y también el pasaje está relatando, ahorita lo vamos a desglosar, cómo la Biblia dice que Dios tiene una visión, un plan, un propósito, una agenda con cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo, en ese entonces Saulo, él tiene ese encuentro con el Señor. Y eso es lo que en esta mañana queremos compartir con todos los oyentes, con todos los televidentes. Sepa que Dios tiene un plan, un propósito, una visión contigo, con los oyentes, con nosotros. Y que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, entonces se comienza a desarrollar, visibilizar ese plan y ese propósito. Y me gusta la manera como el Señor se le revela a Pablo, aún en medio de la manera incorrecta como Pablo iba caminando, porque Pablo, en el propósito que tenía Pablo en el momento que Dios se le revela, Pablo es un hombre que está yendo en dirección de los cristianos, pero no para unirse a ellos, sino para perseguirlos. Él respiraba, la palabra habla que aún él respiraba amenazas contra ellos. Es decir, eso de respirar amenazas habla del corazón tan cargado que tenía. Era que él solamente percibía que había algún cristiano y ya le producía una cantidad de situaciones y sentimientos en su corazón. Y a veces uno encuentra personas así. Sí, Señor. Que cuando saben que alguien llega a los pies del Señor, comienza a respirar amenazas, comienza a sentirse incómodo porque es claro, la palabra del Señor nos habla que la luz con las tinieblas no tienen comunión, no pueden tener comunión. Entonces, de alguna manera, cuando una persona conoce del Señor y aquel que no conoce al Señor, sencillamente se manifiesta lo que hay en él. La oscuridad que tiene no le permite de alguna manera aceptar o reconocer o agradarse con una persona que está llegando a los pies del Señor. A veces uno lo observa en la familia, lo observa con los amigos, lo observa en el colegio, lo observa en el trabajo. Y es una situación que constantemente se presenta porque la persona desconoce que Dios se le ha revelado a una persona. Ahora, qué bonito cuando uno puede entender ese momento en el que el Señor se le revela a uno. Porque algunos de pronto estuvieran diciéndolo esta mañana y están escuchándonos y nos están preguntando, ¿cómo sé yo que tengo una visión? ¿Cómo sé yo cuando Dios me está hablando al corazón para poder hacer algo que el Señor quiere que yo haga? Sería una pregunta que algunos tal vez están haciendo en esta mañana. ¿Cómo hacerlo? Pablo, en la visión que él tiene, dice la palabra que él iba en el camino y de repente una luz más resplandeciente que el sol lo hizo caer. Aquí vale la pena aclarar que aquí no habla absolutamente de lo que muchas veces uno escucha, lo tumbó del caballo. No, aquí no habla nada de eso. Apenas habla de una luz que lo hace caer, pero cuando él cae,
inmediatamente la voz viene y le habla. Viene, habla y le habla del propósito, de lo que Dios tiene para él, de lo que el Señor va a hacer en su vida, y lo confronta aún con el camino que está llevando. Y es lindo saber que cuando el Señor viene a hablar a nuestra vida, generalmente, y Él se revela con una visión, Él generalmente nos confronta también en el camino que nosotros estamos andando, porque tiene un propósito nuevo, porque tiene un camino de bendición. Y me gusta ver que aún aquellos que en algún momento, como Pablo, fueron opositores, en el momento que el Señor se les revela, se convierten en tremendos instrumentos en las manos del Señor. Sí. Porque tal vez alguno de los que nos estén escuchando pudiera decir, es que yo toda la vida he sido rebelde. Es decir, no en el sentido propio de la rebeldía, de pronto para que lo pudiera entender, todo el tiempo me he opuesto a lo que Dios ha querido hablar conmigo, no he querido aceptar lo que el Señor ha querido traer sobre mi vida, pero aún al que de pronto más pudiera oponerse, aún sobre él tiene un propósito el Señor, y Dios tiene cosas lindas. Pablo no se imaginaba que iba a ser, podemos decir que el hombre tal vez más importante del Nuevo Testamento es Pablo, porque es un hombre que proyecta la iglesia, es un hombre que desarrolla un liderazgo y un ministerio tan lindo, pero el mismo Pablo ni siquiera lo entendía. Él no entendía que Dios tenía ese plan maravilloso, porque siempre había sido una persona contraria a lo que Dios tenía. Quiere decir que, aunque seamos de pronto, queramos contrariar las cosas de Dios, Dios tiene un propósito y Dios levanta corazones. Así es, pastor y televidentes, así que no se mueva, ya regresamos, porque hoy usted va a conocer más a fondo que Dios tiene un plan y una visión con tu vida. No se mueva, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Aquí estamos desarrollando un tema muy bonito que se llama No fui rebelde a la visión. Es decir, no rechazaré la visión o el plan de Dios en mi vida. Y eso es lo que estamos aquí desarrollando en la mesa de trabajo. Y estábamos observando a un hombre llamado Saulo que tuvo un encuentro con Dios, pero realmente no sabía que Dios tenía un plan con su vida. Precisamente usted debe estar viendo este programa, algunos oyentes, televidentes, y de pronto usted no sabe de que Dios tiene un plan, una visión con tu vida. Él tiene una agenda para desarrollarla aquí en la tierra. Y continuando con el pastor Fausto, el tema aquí en la mesa de trabajo, queremos también observar que el apóstol Pablo, él entendió que la visión de Dios, ella viene desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios tiene una visión con Pablo, Dios tiene una visión en este caso con Saulo, pero él mismo revela en la palabra después que se convierte que ese plan y ese propósito y esa visión, pastor Fausto y oyente, tiene un origen desde la eternidad. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciésemos aquí en la tierra, ya Dios tenía esa visión, ese plan, esa agenda, para que cuando uno naciese aquí en la tierra, entonces por medio de Cristo, ese plan se va desarrollando en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo, para tocar ese punto, en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ya Pablo ya tiene la revelación de que Dios los escogió a él desde antes de la fundación del mundo. Luego más adelante en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Entonces fíjese que ya ahora sí tiene la visión, el plan claro en su corazón, porque está diciendo que él fue escogido desde antes de la fundación del mundo y que desde el vientre de la madre ya él venía escogido, pero en el transcurso de su vida él no estaba haciendo la voluntad de Dios, y es lo que usted decía, que él era como oposición al evangelio. Luego viene y tiene un encuentro con el Señor, que es el relato que estamos nosotros leyendo en esta mañana. Ajá. Es lindo cuando el momento en el que el Señor se le revela a una persona, el momento en el que el Señor viene a permitir que seamos sus hijos. Me gusta el prólogo del Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan habla de todos los que lo recibieron, es decir, los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser, dice la palabra, hijos de Dios. Hijo de Dios. Pero la palabra ahí mismo en el prólogo dice, los que no nacieron de sangre, no nacieron de carne ni de voluntad humana,
sino de voluntad de Dios. Ajá. Me encanta ese texto porque cuando el Señor se nos revela el corazón, algunos piensan y pueden decir, yo soy cristiano porque mi papá es cristiano. Yo soy cristiano porque de repente toda la familia ha venido siendo conocedora de la palabra del Señor, pero el Evangelio de Juan nos dice que nosotros no somos hijos de Dios. Y cuando Dios se le revela a una persona, no somos hijos, ni esa visión se revela al corazón. De repente porque por cuestión de familia, por cuestión de sangre, por cuestión de etnias, sino por un asunto de la voluntad del Padre. Es decir, al Señor le ha placido incluirnos dentro de esa visión. Al Señor le ha placido incluirnos dentro de esos propósitos que tiene en nuestras vidas. Por eso la palabra del Señor dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Él, ¿cierto? Entonces, Pablo era un instrumento aún antes, en los momentos de rebeldía. Me imagino el Señor viéndolo en sus cosas, pero diciendo, tranquilo, ya va a llegar el momento en que tú me vas a servir. Tal vez habrá gente en esta mañana que nos está escuchando y ha tenido cualquier cantidad de situaciones y tal vez ahorita no está viviendo el mejor momento, pero podemos decirles que ellos mismos son instrumentos en las manos del Señor. Sí, sí. Y que hay una visión que Dios tiene para ellos, hay un plan de Dios sobre sus corazones. Así que vamos a entrar a conocer algunas cosas importantes para entender cuándo hay una visión, ¿no? Cuándo... Sí, sí, Pastor Fausto. Ahora, mientras usted hablaba de eso, yo me imagino a algunos oyentes y televidentes diciendo, yo era así porque yo antes no iba a la iglesia y le tiraba piedra a la iglesia, le hacía oposición al evangelio, no quería nada, hasta que Dios un día, como se está hablando de la escritura del apóstol Pablo, un día Dios me llamó. Entonces, para desarrollar el tema, la visión de Dios que tiene con nosotros se va desarrollando de esta manera. Número uno, Él nos llama. Él nos llama de una o de otra manera, pero Dios llama. Por eso dice, Hebreos dice que Dios habló en el Antiguo Testamento y sigue hablando de muchas maneras y formas, y en este tiempo es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo, Saulo, tiene un encuentro. Dice que iba en el camino y le salió una luz. Ahí fue donde Dios se le apareció. Algunos dicen, no, lo que pasa fue que cuando yo encontré a Dios, algunas personas creyentes dicen que cuando yo encontré a Dios, y yo siempre digo nosotros, no, uno no encuentra a Dios, Dios es el que lo encuentra a uno, porque el que estaba perdido, ¿quién era? Sí, nosotros. Uno. Y Dios se lo encuentra. Entonces ahí Dios se le aparece a Saulo y es donde le hace el llamado, como lo hace con todos los oyentes y televidentes. El Señor en su bondad y en su misericordia, Él nos llama. Y recuerdo hablando de ese llamado, recuerdo una historia que escuché hace unos días, escuché la historia, pero por tiempo creo que la voy a dejar para después de los anuncios. Vamos a contar esa historia linda de cómo el Señor era una persona que reclamaba a Dios porque la situación que había vivido, pero cómo pudo entender ese llamado del Señor sobre su vida. Pero lo vamos a contar ahorita pasando los anuncios, porque si no, no alcanzamos a contar la historia. Así es, pastor, y así es, mi querido oyente. No se muevan, recuerde de que hoy Dios te va a confirmar el llamado, y si alguno no lo sabía, Dios tiene un plan, una visión, un propósito contigo. Así que no vamos a ser rebeldes, como dice el apóstol Pablo, le dijo al rey Agripa, oh rey Agripa, no fui rebelde, es decir, no rechacé el plan de Dios, no rechacé el llamado de Dios. Así que no es una casualidad, no es algo fortuito que tú estés escuchando este programa. Dios te está llamando, te ha llamado de una y de otra manera, pero a través del programa Café Pastoral, esta palabra es precisa para que te acerques a Dios y busques su plan y su propósito. Ya continuamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos, avanzamos en esta preciosa mañana que el Señor nos regala. Recuerde que cada día, cada mañana, la misericordia de Dios son nuevas y hay que disfrutarla, porque el Señor es bueno y Él nos da las cosas, como dice las Escrituras, abundantemente para que las disfrutemos. Hablando sobre el tema, no fui rebelde a la visión de Dios, queremos en esta hora, Pastor Fausto, porque hay muchos oyentes, televidentes, de pronto se preguntan, bueno, ¿y cómo hago yo para conocer más de la visión y del plan de Dios que tiene con mi vida? Para eso nosotros en la zona 2 tenemos
centros cristianos en nuestros barrios, en nuestro sector, para que el televidente y el oyente asista a la iglesia. Por ejemplo, en el Centro Cristiano Belén de Umbría, que queda en el barrio de La Pastora, ahí usted se puede acercar a la avenida 32, número 3729, donde usted puede acercarse el domingo, el viernes, el sábado. Usted puede acercarse a recibir palabra de Dios y recibir bendición de Dios en su vida, y donde se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios es el plan revelado. Aquí está el plan de Dios revelado para usted, mi querido amigo, para usted, mi querido oyente. De igual manera tenemos la unidad de evangelismo Las Delicias y también Jerónimo Uribe. También ahí se predica la palabra para que usted que está en ese sector se acerque y reciba la bendición de Dios para su vida. De igual manera, Pastor Fausto, en Tucunaré también hay... Sí, señor. Estamos allí en Tucunaré, en la manzana 0 lote 33. Allí estamos del martes en adelante, tenemos nuestras reuniones. Pero de igual manera estamos en Antonia Santos, por toda la 16, diagonal a la cancha sintética central. Allí estamos. Estamos en Barrio Caracoles también. Allí también tenemos un lugar especial, y en Nueva Ilusión, que ya estamos casi próximos a nuestra inauguración. Qué bien. Así que, mi querido oyente y televidente, ahí cerca de su casa hay un centro cristiano para que usted se acerque, porque Saulo recibió la palabra, ¿verdad? Recibió la visión, pero esa visión se va desarrollando en la vida de la persona que es llamada. Por ejemplo, cuando Dios me llamó a mí, yo recuerdo que yo recibí a Cristo. Y bueno, pero entonces uno recibe a Cristo y dice, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Y cómo oro? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y precisamente en la iglesia es donde uno lo capacitan, lo preparan, lo doctrinan. Y cuando ya uno comienza a caminar con el Señor, entonces se va desarrollando la visión. Por eso, en el tema que estamos desarrollando es primero que Dios lo llama a uno. Y luego que lo llama, lo salva a uno. La salvación es el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero no solamente la salvación, también Dios nos llama para usarnos y para servirle. Ahora, hablando de eso del llamado y de la salvación, yo estaba hablando de una historia que escuché recientemente y me gustó mucho. Esta era una joven que nació en un hogar. El hogar no era el mejor hogar. La pareja de repente se separa porque la mujer es muy violenta, tienen una bebé y se separan. Entonces, por tantos conflictos, tantas dificultades, el hombre se lleva a la niña, pero el hombre se dedica a consumir licor, entra en depresión, y el hombre no solamente consume licor, sino que además abusa de esta menor, de su hija. Esta niña entra en el camino de las drogas. Por todo lo que está viviendo, una situación comienza ahí a presentarse. Se enferma y llega, después de toda la vida, llega muy mal a los caminos del Señor. Llega muy mal, pero finalmente llega a los caminos del Señor. Ya llega enferma, llega con algunas dificultades en su salud. Pero un día ella se cuestiona y comienza a preguntarle a Dios, ¿por qué razón yo no me morí? ¿Por qué razón permitió que yo viniera al mundo? ¿Por qué razón yo me hubiera muerto cuando era bebé o no hubiera nacido? Y lo que mucha gente de pronto en sus crisis comienza a cuestionar con Dios: ¿por qué yo vivo? ¿Por qué a mí se me dieron la vida y a otros no? ¿Por qué para mí era mejor haber muerto? Y mucha gente lo piensa de esta manera. Pero Dios tiene un propósito lindo en cada vida. Y finalmente, ya en su lecho de muerte, cuando esta mujer está necesitando de una sanidad en su corazón, el pastor que la atiende le da este texto de la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces finalmente el pastor le decía: mira, tú hoy conoces al Señor y puedes tener la posibilidad de tener sano tu corazón porque Dios te llamó. Porque Dios utilizó a tus papás para traerte al mundo. Y tú puedes verlo como accidente, como algo que de pronto ellos no quisieran. Puedes mirarlo como quieras, pero entiende que ahora, por el hecho de haber conocido al Señor, tú eres
has llegado a ser hija del Señor y crees en el Señor, pero has nacido no por voluntad, no por la sangre, no por la voluntad de la carne, es decir, no porque tus papás te quisieron traer al mundo, no por la voluntad de hombre que dijera, no, yo quiero tener un hijo, sino por la voluntad de Dios. Todo aquel que nos está escuchando en esta mañana y que tal vez está con crisis, con alguna dificultad acerca de la vida y de su existencia, pues queremos decirle que tú, que ahora estás conociendo al Señor, que estás en esta mañana conectado y recibiendo la palabra, tú no has nacido ni de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios te ha permitido venir a esta tierra y hay un llamado del Señor especial sobre tu vida. Por eso lo que estamos hablando de la visión habla de ese llamado y de la salvación que el Señor otorga a través de ese llamado. Quiere decir que el Señor te quiere proporcionar no solamente sanidad a tu alma, sanidad a tu corazón, sino que además el Señor quiere traer la salvación sobre tu vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu vida va a ser diferente. Hoy tal vez estás en un momento de crisis, de dificultad, pero queremos decirte en el nombre del Señor, tu vida va a ser diferente. Solamente entiende que es voluntad de Dios que te ha permitido vivir para que le conozcas. Hoy estás recibiendo una palabra que tal vez te está confrontando el corazón, que tal vez te está rompiendo algunos paradigmas, que estás tú de pronto siendo confrontado por esa visión que has tenido. Tal vez en algunas oportunidades Dios ha podido darte sueños donde te muestra lo que va a hacer en tu vida. Tal vez has tenido sueños donde estás sirviendo a Dios, donde estás ganando vidas, donde estás en una dimensión diferente. Todo esto viene de parte del Señor porque tú no has nacido, vuelvo a decirte, no has nacido de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de la voluntad de Dios. Dios que tiene un propósito muy especial sobre tu vida. Por lo tanto, queremos decirte en esta hora, no seas rebelde a la visión de Dios. No seas rebelde a lo que el Señor está trayendo sobre tu corazón. No insistas en ir en contravía a lo que Dios tiene para tu vida, porque si tú insistes en seguir yendo en contravía, la persona es la que va a sufrir. ¿Cuánta gente dice, yo no voy a servir, yo no voy a obedecer? Y Dios respeta. Pero cada vez que yo me pongo en rebeldía con Dios, lo que estoy haciendo es colocar una pausa en mi vida. Y si hay algo que uno no quiere en la vida es tener pausas, uno quiere que la vida avance. Los momentos de pausa, de silencio, de quietud es lo que de pronto uno no quiere que llegue a la vida. Pero cuando uno se revela a Dios, inmediatamente le pone una pausa. Por lo tanto, hoy en el nombre del Señor queremos decirte, no seas rebelde, no te opongas a lo que Dios tiene para tu vida. Ni siquiera has logrado vivir en plenitud lo que Dios tiene, pero tal vez ya estás diciendo no. Entonces, queremos decirte, no lo hagas. Queda atenta a lo que Dios tiene sobre tu vida, pero mantente firme porque Dios tiene propósitos maravillosos. Así es. Vamos a continuar ahora, no se mueva, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos, continuamos aquí en la mesa de trabajo de Café Pastoral, donde estamos desarrollando un tema muy hermoso y sé que su vida, mi querido oyente y televidente, nuestras vidas van a ser edificadas, nuestra fe va a ser fortalecida y vamos a tener una expectación de fe de conocer el plan de Dios, la visión de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Aquí en la mesa de trabajo que estamos desarrollando, cuando la Biblia dice, Pablo dice que no era rebelde a la visión, significa que él no rechazó el plan de Dios, que él no rechazó lo que Dios tenía para él. Me imagino, creemos que hay algunos oyentes posiblemente que dejaron de servir a Dios, dejaron de congregarse, dejaron de buscar de Dios. Cuando tú dejas de servir a Dios, cuando tú te vas de la iglesia, te alejas de la iglesia, entonces tú estás rechazando, estás siendo rebelde con el plan, con la visión, con el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero estás a tiempo, mi querido amigo, mi querido oyente, de que tú regreses a los caminos del Señor para que ese plan y esa visión tenga una pleno cumplimiento. Por eso en Isaías 53:3 expresa el profeta sobre Jesús diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es decir, hay personas que rechazan, desprecian el Evangelio. Yo en esta mañana, con la ayuda del Señor, te puedo decir no rechace
la voluntad de Dios, no rechaces el plan que Dios tiene con tu vida. Dios tiene salvación para ti, para tu casa. Busca del Señor, y por eso el programa en esta mañana es precisamente para eso, para hacer y enseñar que debemos ser como el apóstol Pablo. No voy a rechazar el plan de Dios, no voy a ser rebelde con la voluntad de Dios, porque con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Pastor Fausto. Sí, señor. Y estábamos hablando acerca de lo importante que es entender esa visión de Dios. ¿Para qué sirve la visión en nuestras vidas? Y lo que estábamos utilizando como figura para entender la importancia de la visión de Dios en nuestras vidas, estábamos hablando de las herramientas. Sí, Señor. Una herramienta puede estar en un almacén donde venden herramientas, y ciertamente esa herramienta tiene un valor, tiene un precio, pero esa herramienta no sirve para nada si está allí colgada. ¿Dónde viene a tener la funcionabilidad de esa herramienta? En el ambiente especial para donde el lugar donde esa herramienta puede realmente ser usada. Por ejemplo, si tenemos un serrucho, un martillo, si está colgado, perdón, tiene su valor, pero esas herramientas tienen una connotación mayor, por ejemplo, una carpintería. ¿Y en manos de quién? En manos del carpintero, que tiene una visión amplia, sabe cuál es la función, sabe cuál es la capacidad que tiene, o para qué sirve el martillo, para qué sirve el serrucho, para qué sirve de repente el taladro. Y una vez que entiende para qué sirve, él lo usa de acuerdo a las capacidades que el Señor le ha dado. Asimismo, en nuestra vida, la palabra del Señor dice que somos un cuerpo con muchos miembros. Entonces, en el momento que nosotros entendemos la visión de Dios y disponemos nuestra vida para que el Señor nos pueda usar, es allí ese momento en el que el Señor nos desarrolla en el potencial que tiene para cada uno de nosotros. Así es, pastor. Y estábamos hablando que Dios tiene un propósito con nosotros, individual y personal. Pero también Dios nos ha introducido en una visión que se le dio a nuestro pastor José Satirio dos Santos, una visión que Dios le da a él, y ahí en esa visión nosotros somos introducidos, y Dios nos ha dado una asignación dentro de esa visión. Ahora, es lindo hablar de eso porque hemos conocido personas que en otro tiempo de pronto eran problemáticos. En otro tiempo tenían hogares destruidos, en otro tiempo de repente no eran personas que sirvieran a uno en la sociedad. Pero conocieron la palabra del Señor, no fueron rebeldes al llamado de Dios y comenzaron a caminar con Dios, y hoy en día uno los ve siendo tremendos canales de bendición, bendiciendo vidas, aconsejando hogares, restaurando familias. ¿Por qué? Porque tenían un potencial tremendo que Dios les había dado, los había creado con un propósito, y los toma, y una vez que los toma, los coloca en el ambiente adecuado para que ellos puedan desarrollar todo lo que el Señor les ha dado. Sí. Así, de esa manera es que funciona. Por eso, tal vez tú estás lleno de talentos, de bendición de Dios, propósitos lindos que Dios tiene sobre tu vida, estás allí escondido. No seas rebelde a la visión del Señor. Obedece a lo que Dios tiene. Dios te está llamando. Hace mucho tiempo el Señor viene hablando a tu corazón, viene llamándote. Sal de ese lugar donde te encuentras y ven al encuentro del Señor, y déjate guiar, déjate orientar para que tú puedas crecer y puedas ser ese instrumento de bendición de vidas, ese instrumento que pueda conectar generaciones, ese instrumento que pueda restaurar hogares, porque aún la crisis que estás viviendo, Dios la puede utilizar. ¿Para qué? Para aconsejarte, o más que para aconsejarte, para usarte y aconsejar a otros que van a pasar por esa crisis. Esa es la razón por la cual Dios permite muchas veces que enfrentemos situaciones que nosotros no anhelamos, no hemos pedido, pero es con la finalidad de capacitarnos en un área específica para que el día de mañana podamos bendecir otras vidas. Así es, correcto, mi pastor, y así es, mi querido oyente, porque precisamente la palabra en esta mañana es de parte del Señor, no vamos a ser rebeldes con el llamado, con la visión. Si usted está viendo este programa, vamos a que el plan de Dios se cumpla. Mire el texto, un texto hermoso que dice que la voluntad de Dios, que es sinónimo de visión, propósito y plan, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, en esta mañana, precisamente la palabra es para que nos volvamos al Señor. Vamos a tomar unos minutos, pastor, para orar por aquellas personas. Okay. Sí, para estas personas que los oyentes
y nos unimos aquí en la mesa para orar por tu milagro en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, me uno con el pastor Fausto aquí en la mesa de trabajo y con los oyentes y los televidentes que nos están viendo, oyendo. Señor, y oramos para que seas tú obrando en sus vidas. Dios, tú tienes un plan, un propósito, una visión con todas las personas que están viendo, oyendo este programa. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos rechazado el llamado. Hemos rechazado la visión tuya, Señor. Hemos sido rebeldes, Señor amado. Pero tu Espíritu Santo y tu palabra en esta mañana nos enseña, Señor, que tu voluntad, tu propósito es buena, es perfecta, Señor. Por eso, Señor del cielo, cada situación que esté viviendo los oyentes, los televidentes, Dios, pedimos que seas tú obrando hoy un milagro en sus vidas y que esta palabra, Señor, traiga un despertar en su corazón y todos nos volvamos a Dios, Señor amado. Vuelve otra vez a los caminos del Señor, vuelve otra vez a sus planes, sus propósitos. Vuelve nuevamente a tener una intimidad y una relación con Él, con nuestro Dios. Porque la Biblia lo dice que contigo siempre ganamos, Señor del cielo. Una vez más, bendecimos a los oyentes y tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a poder entender el plan y la visión. Gracias te damos una vez más por todos los oyentes, televidentes. Obra milagros en la casa, milagros de sanidad, milagros económicos, milagros financieros, milagros en la familia, en el matrimonio, Señor amado, porque dentro de tu plan está bendecir a tu pueblo, bendecir a los oyentes, y nosotros lo creemos en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, ahí está la oración y la palabra. Un Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.